Nos acompaña en este momento la doctora Alexandra Loki. Ella es específicamente Medical Manager de consumo masivo de Sanofi. Sanofi, una empresa biofarmacéutica muy enfocada en el tema de la salud humana y justamente en el marco de lo que es la Semana de las Alergias, la Semana Mundial de la Alergia 2020, pues vamos a estar hablando un poquito de lo que es la rinitis alérgica, algo que en estos tiempos de coronavirus de repente uno lo confunde, uno no sabe de qué se trata, puede haber tenido algún tipo de síntomas de rinitis y de una vez nos vamos a pensar pues que estamos tal vez contagiados de coronavirus o tal vez de influenza o de cualquier otra resfriado, gripe común. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esperar, tener la paciencia en medio de todas las situaciones del internet, pero como les estamos tratando de innovar y vamos poco a poco subsanando esos detallitos. Bienvenida a Momentos con Luisis. Usted nos acompaña desde Ciudad Capital para hablar sobre este tema importante de rinitis alérgica. Así es, Luisis. Muchas gracias por el espacio. En esta Semana de la Alergia nos interesa mucho hablar acerca de la rinitis alérgica, pues es una enfermedad muy común que, tal como usted menciona, es confundida con gripe, con resfriado común y otras enfermedades, y por eso 35% de las personas que lo sufren no están recibiendo un tratamiento y un diagnóstico adecuado. Bien, háblenos algo interesante, que justamente lo conversábamos antes de iniciar la programación, y es que hay muchas personas que dicen, no, yo sufro de sinusitis, sinusitis. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la rinitis alérgica y un cuadro de sinusitis como tal? La rinitis alérgica es una enfermedad alérgica, es una enfermedad inflamatoria de la nariz que reacciona de manera exagerada a factores externos como por ejemplo polen, ácaros, moho y demás partículas similares. Pero la sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, que son unas cavidades que hay dentro de los huesos del cráneo. Entonces ellos dan otro tipo de síntomas como ya dolor en la cabeza o en la cara, y a veces la mucosidad también ya es diferente porque la de la rinitis alérgica es completamente transparente y la de la sinusitis generalmente se puede ver con diferentes colores. Es posible que estas dos condiciones se vean juntas, o sea, que una rinitis ocasione posteriormente una sinusitis, ¿no? Es posible que una sinusitis mal cuidada o maltratada desemboque en una rinosinusitis, así se llama, Oh, que wow. es una enfermedad que ya involucra las dos áreas, tanto la nariz, que vendría siendo como la sala de la casa, y la sinusitis, que viene siendo como la recámara. Wow, bastante interesante. Ahora, el tema aquí es que hay una gran cantidad de población mundial. Estamos hablando de que tiene una prevalencia global de hasta el 25% en los niños y 40% en los adultos, hablando específicamente de rinitis alérgica, y muchos de estos casos no se ven tratados debidamente por el tema de que es confundida con un resfriado o una gripe común. Así es, 35% no es tratado adecuadamente y es relativamente fácil darse cuenta cuando ya no estamos hablando de rinitis alérgica porque se acompañan los síntomas de otras cosas como fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, que ya le indican a la persona que tiene que ir a consultar al médico para ver si es otra enfermedad y le hagan las pruebas indicadas. ¿Cómo podemos tratar o de repente diferenciar en algún momento dado que estamos enfrentándonos pues a una rinitis alérgica o decir, bueno, estamos en una gripe común? O sea, ¿qué factores, qué sintomatologías agregados nos pueden decir si se trata de una cosa o de la otra? Los síntomas de rinitis alérgica son bien locales en la nariz: picazón, estornudo, congestión nasal, obstrucción nasal, y a veces un poco afecta a los ojos, con lo que es ya ojos llorosos o ojos rojos. Pero ya aparte de eso, puede haber entonces lo que es fiebre, malestar general o dificultad respiratoria, que ya nos indican que es otra enfermedad la que está teniendo la persona.
Excelente. ¿Qué factores causan la rinitis alérgica o de repente alguien que me dice en este momento, bueno, yo creo que tengo rinitis alérgica? ¿Qué deben prevenir, hacer o a qué deben, digamos, no, evitar exponerse las personas que tienen rinitis alérgica? Sí, mira, la enfermedad generalmente es causada por alergenos que en nuestra área tropical son lo que son los ácaros, las cucarachas, el moho, la contaminación del aire. En nuestro caso, el polvo del Sahara, que está de junio a agosto generalmente en esta área de Centroamérica y el Caribe. Entonces, también el pelo de la caspa de los animales también puede producir alergia, y las medidas son en base a esto. Las medidas que pueden tomar las personas son lavar las sábanas con agua caliente, meter los peluches en bolsas dentro del congelador, limpiar bien las alfombras si es que no se pueden deshacer de ellas mejor. No fumar dentro de la casa, limpiar bien, airear la casa, airear los closets para que no se acumule el hongo también en estas áreas. Excelente. Ahora, en lo que he estado leyendo un poco sobre el tema de la rinitis, me llama mucho la atención de que la rinitis alérgica, digamos que en un plazo sostenido, puede causar inclusive otro tipo de condiciones que son relevantes. Por ejemplo, el tema de la dificultad para dormir, temas de fatiga, puede tener algunas consecuencias más allá de solamente el tema nasal. Sí, tiene usted un muy buen punto ahí, porque 80% de las personas que tienen rinitis alérgica tienen problemas de sueño. Y esto es un problema muy serio porque las personas o no descansan bien, o tienen dificultad para quedarse dormidas, o se levantan en la noche, y esto genera que en el día estén fatigados. Esto genera que la persona no rinda en el trabajo, no rinda en el colegio, en la universidad, e incluso tenga problemas para desempeñarse socialmente. Entonces, por esta razón es que es tan importante que las personas que sospechen de esta enfermedad busquen ayuda y busquen el tratamiento adecuado. Bien, se menciona también, por ejemplo, y conversábamos, doctora, de que hay personas que tienen estos síntomas y buscan automedicarse, buscan medicamentos que puedan encontrar, que dicen, ah, es que tengo gripe y toman algo para la gripe o de repente cualquier medicamento que alguien que ha estado estornudando le dijo, yo tomé esto y me funcionó. ¿Cómo puede afectar una mala medicación en el tema de la rinitis alérgica? Sí, generalmente las personas buscan medicamentos para la gripe, que los que se venden generalmente en las tiendas y eso tienen medicamentos que producen sueño. Y esto es muy peligroso porque para los que manejan, ya a la tercera dosis pueden empezar a perder ya los reflejos para manejar bien y pueden tener un accidente automovilístico. Igual los niños que si la mamá les da medicamentos que no le ha indicado el médico y que también producen sueño, pueden estarse durmiendo en la escuela y después no saben por qué el niño está teniendo un bajo rendimiento escolar. Y esto es básicamente lo que hay que cuidar. Por eso es que los medicamentos que los médicos generalmente recomiendan son los antihistamínicos de segunda generación, que son los que no producen sueño, como la fexofenadina, e corticoides intranasales que tampoco producen sueño. Y estos son como el pilar del tratamiento, además de evitar el alergeno. Entonces, ya si la persona tiene una resistencia o tiene una rinitis muy grave, entonces hay otros medicamentos que el médico ya le indicaría al paciente. Algo importante también, doctora, es que así como se puede relacionar la rinitis con la sinusitis, también hay un alto nivel de relación entre la rinitis y el asma, las personas que son asmáticas. Entonces pasa que de repente, obviamente, el asma, al tener unos síntomas muy particulares, se detecta tempranamente, digamos, por ejemplo, en el caso de niños, se detecta tempranamente en los niños y dicen, tienes principio de asma o tienes cuadros de asma
asma, pero tal vez no nos vamos también en el tema de la rinitis. Y hay un alto porcentaje de personas asmáticas que la tienen también combinada con la rinitis alérgica. Sí, el asma, 85 a 95% de las personas que tienen asma tienen rinitis alérgica. Y es muy importante que ellos controlen esa rinitis porque se ha encontrado que un buen control de la rinitis puede ayudar a controlar mejor el asma. Y viceversa, si no se controla bien la rinitis, entonces puede desembocar en tener problemas respiratorios con el asma. Bueno, bastante interesante, doctora. Yo creo que hasta yo como le dije, he quedado interesadísima en el tema porque mi familia particularmente, nosotros tenemos casos de asmáticos y como le decía, nosotros hablamos mucho de la sinusitis, siempre tenemos sinusitis, pero vemos la rinitis como algo totalmente diferente. De hecho, creo que cualquier cuadro respiratorio inmediatamente decimos, es la sinusitis, pero hay entonces que lograr esa diferenciación entre la sinusitis y la rinitis alérgica. Inclusive, doctora, se habla de hacer exámenes de alergias para ver específicamente cuál de todos esos posibles factores detonantes es el que particularmente le afecta a un individuo como tal. Así es. Como le dije, el pilar del tratamiento es alejarse de los alergenos. Ese es el primero. Porque si usted es alérgico a la caspa de los animales, pues o se deshace del animal o lo baña más a menudo, pero tiene que encontrar cuál es la causa para como eliminar la causa raíz pues, del problema. También están otras alergenos, como a veces son los perfumes, los polvos y diferentes sustancias olorosas que pueden también desencadenar en esta rinitis y simplemente hay que evitarlos a toda costa para poder tener una vida lo más normal posible. Y como bien dice usted, hay que ir al alergólogo para que él haga las pruebas necesarias para saber si es alérgico al polen o al polvo, al ácaro de polvo, o las cucarachas, y así en esa medida tomar las medidas, porque si usted es rinítica y tiene un perrito y resulta que no es alérgica a la caspa de perro, ya no se tiene que deshacer del animal. Entonces, esto es muy importante, sí. O sea que a pesar de que pueden haber, digamos, 20 personas que tienen rinitis alérgica, no todas son alérgicas a lo mismo. O sea, cada una tiene su propia condición. Exacto. Cada persona tiene una combinación diferente, exclusiva y personal a lo que es alérgico y así mismo es el tratamiento. El tratamiento es individualizado y el médico es el que está facultado para entonces darle el mejor tratamiento a la persona. Doctora, no me puedo ir sin preguntar, frente a esta nueva normalidad que estamos viviendo del uso constante de mascarillas, ¿cómo puede beneficiar el uso de mascarillas a las personas que también sufren de rinitis alérgica? Y creo que también todos nosotros, los que sufrimos de rinitis o sinusitis o tenemos alguna de estas condiciones, creo que se ha vuelto como difícil para nosotros estornudar porque de una vez piensan que ya uno porta el coronavirus, ¿no? Una situación delicada para aquellos que sufrimos de condiciones respiratorias. Así es, las mascarillas vienen a ayudar bastante. En otros países como China, ya desde hace mucho tiempo atrás las personas usan mascarillas para evitar problemas con la contaminación del aire que es tan pesada ya. Pero ahora que en Panamá se están empezando a usar las mascarillas, yo creo que sí va a haber un beneficio para los pacientes con enfermedades respiratorias, porque, por ejemplo, te puedo decir que el polen y otras partículas del aire que vienen a ser alergenos, el diésel, la partícula de diésel potencia mucho más que estos produzcan alergias. Entonces, al tener cubrebocas, al tener mascarillas, las personas se van a proteger de estas partículas y van a evitar tener reacciones alérgicas a estos alergenos.
Doctora, un placer que nos esté acompañando en Momentos con Luisis. Para nosotros, pues, definitivamente le abrimos totalmente los micrófonos de nuestra programación para cuando deseen dar cualquier tipo de asesoría, de guía, de educación en temas como estos, que nos parecen muy importantes. No sé si se ha quedado algo por fuera que desee mencionar. No, todo ha estado bastante completo y quería también, bueno, recordarle a los pacientes que ya saben que tienen rinitis alérgica que por favor no dejen su tratamiento. Continúen tomando sus medicamentos porque no sabemos cómo esta enfermedad puede interactuar con otras y es importante estar lo más sanos posibles. Así es, doctora. Aprovecho para pedirle nuevamente, por favor, que envíe un mensaje a la población en general. Si bien es cierto, estamos hablando de rinitis alérgica, pero nos estamos enfrentando también a una pandemia mundial y creo que es importante de todas las formas posibles enviar el mensaje a la población de ser responsables en el uso correcto de mascarillas y de las medidas de prevención y mitigación de contagios. Sí, es muy importante que las personas sigan los lineamientos que está dictando el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, usar las mascarillas, no salir a menos que sea necesario, y todas estas son medidas que casualmente también ayudan a las personas con rinitis alérgica. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Alexandra Loki, por parte pues, de Sanofi, específicamente Medical Manager de Consumo Masivo de Sanofi, desde Panamá para Centroamérica y el Caribe. Un placer haberla tenido con nosotros conversando sobre este tema de rinitis alérgica en la Semana Mundial de las Alergias. Yo la verdad no tenía idea que había una Semana Mundial de las Alergias, pero interesante que se dé esta coyuntura para hablar pues de estos temas que por lo que he estado investigando no solamente habla de temas respiratorios, sino de todo tipo de alergias. Y yo creo que esto es sumamente importante. Así que todas aquellas personas que les interesa este tipo de temas, sobre todo médicos panameños, que puedan aprovechar esta semana para dar algo de docencia. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta emisión de Momentos con Luis y